Radio Fides es la gente, una voz amiga para todo el país y para el mundo, haciendo comunicación, noticias, comentarios, diálogo cordial. Por la radio, por las redes, trabajando por el país, integrando una nación, comunicación con corazón. Radio Fides es la gente. Muy buenas tardes, amigos. Les saluda John Arandia acá en Radio Fides. Un fuerte abrazo para todos. Y como ya ha sido una promesa del avance nuestro en la emisora, hoy comenzaremos un programa que le va a traer a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de nuestro país. Fides ha decidido esperar un poco para ser, como siempre, responsable en sus contenidos, tener unas listas, aunque debemos decir casi oficiales, esperando hasta el 6 de junio, pero convencidos de que quienes estarán en esta palestra ya oficialmente estarán en el juego de ser elegidos en las próximas elecciones generales. Quiero agradecer no solamente a Radio Fides, sino a la agencia de noticias Fides, que con cuerpo, así unidos, comenzamos este programa denominado Fides en las Ánforas. Bienvenidos. Aquí comienza Fides en las Ánforas, el espacio donde la democracia se expresa. Con la libertad como bandera. Rumbo a las elecciones presidenciales 2025, el Grupo Fides abre los micrófonos para acercarte a quienes aspiran a gobernar el país. Porque solo con información clara y directa se puede tomar una decisión consciente. El Grupo Fides muestra la imagen y voz. Bienvenidos a Fides en las Ánforas, Elecciones Generales 2025, con la potencia informativa del Grupo Fides. Tenemos la suerte ya de contar con los planes de gobierno en las plataformas del Tribunal Supremo Electoral. Así que en base a eso y preguntándonos qué le interesa hoy a la gente, se han escogido las temáticas sobre las cuales se harán las preguntas y se abrirá un poco el debate, acá en esta comparecencia de nuestros candidatos a las elecciones generales. Pero tendremos también acompañándonos expertos y analistas en las diferentes temáticas que Fides ha escogido. Hoy tendremos a René Martínez, economista y analista, investigador de la Fundación Jubileo, al doctor Javier Ponce Morales, secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud, para hablar de salud. Ana Velasco, politóloga y experta en psicología política, en el tema de la política, y Gregorio Lanza, especialista en temas de seguridad, para hablar de seguridad. Pero además los periodistas del Grupo Fides, la ciudadanía con sus preguntas y las preguntas de los contrincantes no faltarán en cada edición de Fides en las Ánforas. Nuestro primer invitado el día de hoy, Jorge Tuto Quiroga Ramírez. Don Jorge Quiroga, bienvenido. Gracias, John. Un gusto estar aquí en Radio Fides, con la agencia de noticias Fides también. Buenas tardes a René. Y un privilegio llegar acá a los estudios. Fue un poco complicado llegar hasta acá por todo lo que está pasando en la Plaza Murillo, las calles trancadas y las movilizaciones, pero caminando, llegamos hasta acá. Un gusto estar acá, John. René Martínez, economista y analista, además de investigador de la Fundación Jubileo. René, bienvenido, un gusto tenerte acá. Gracias, John. Buenas tardes, don Jorge Quiroga. Va a ser un gusto compartir en este espacio de debate. Algunas reglas, por favor. Las preguntas tendrán que durar 15 segundos, las respuestas minuto y medio, y si en medio de la respuesta hay una contrapregunta o un añadido a la pregunta, el tiempo que tendrá el candidato será de 2 minutos. ¿De acuerdo, Jorge Quiroga? Perfecto. Muy bien. ¿De acuerdo, mi estimado? De acuerdo. ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y el primer bloque lo vamos a dedicar al tema economía. Decíamos, con suerte de tener ya los programas de gobierno, esos no cambian, ¿no, Jorge Quiroga? No se puede cambiar como los candidatos hasta el 6 de junio, por si acaso. ¿Eh? Bueno, hay que ver cuáles valen, cuáles no valen, qué pasa hasta el 6, qué siglas quedan vivas. Es una incertidumbre como nunca antes he visto. Pero los planes de gobierno no.
Bueno, pero el MTS no sé si presentó o no un plan, francamente no lo he visto y no sé si van a quedar. El suyo no lo va a la cambiar. corriente. No, creo, a ver, conforme pase, yo he aprendido en esto, vengo explicándolo hace 2 años, presenta los puntos básicos y en el camino va a haber varios añadidos. Bien, perfecto. Añadidos más no cambios. Así es. Ok. En ese plan de gobierno, economía, comenzamos. ¿Qué propone en ese plan de gobierno Jorge Quiroga? Veamos. En el plan económico, los puntos sobresalientes que Fides ha encontrado, que pueden haber otros, desde la perspectiva de Fides, conseguir dólares de libre disponibilidad del Fondo Monetario Internacional y la FLAR, tipo de cambio flexible, reducir el déficit fiscal, subvención al tema de los combustibles. El plan de Tuto Quiroga habla de inflación y también de modificación de la ley de hidrocarburos. Jorge Tuto Quiroga, comenzaré con una pregunta para usted. Corren los 15 segundos entonces para las preguntas. Usted pone en su plan de gobierno de que será el Fondo Monetario Internacional, donde el país acudirá para prestarse plata. ¿Es así? ¿Fondo Monetario Internacional sí o sí si usted es presidente? Es a la comunidad internacional, John. La comunidad internacional tiene varios instrumentos, pero si tienes una crisis de balanza de pagos y una carencia dramática de dólares, para recibir esa infusión de dólares tienes que hacer un programa básico con el Fondo Monetario Internacional y después cofinanciamientos con el Banco Mundial, con el BID, con FLAR, con Fonplata, hacer emisión de bonos de carbono, reestructurar la deuda cara y corrupta, programas que hemos hecho en el pasado en Bolivia, que acaba de hacer El Salvador en el mes de febrero con el presidente Bukele, que acaban de hacer en Argentina, porque en Bolivia el principal problema es una crisis de balanza de pagos y carencia de dólares, que se refleja en que no tienes divisa extranjera para comprar diésel y gasolina, para devolver ahorros en la banca, para honrar las remesas que envía gente aquí a sus parientes y a sus amistades, y que no existe confianza. John, tú sabes perfectamente que si una persona, al entrar acá al estudio de Fides, y en la calle, en la esquina, encuentra $100, lo último que haría es ir a depositarlos a un banco. Se los guardaría en un colchón porque se ha roto totalmente la confianza. Y ahí lo que me duele a mí es que esto no es nuevo, John. Yo lo vengo diciendo desde el 2020, desde el 2008 que el MAS se farrea el gas, desde el 2015 que el MAS derrocha los dólares, desde el 2020 que si no hay este programa internacional llegaba la devaluación y llegó. Se disparaba la inflación y así fue. Se acababan el diésel y gasolina, llegaban las colas y aquí las estamos sufriendo. Esa es la respuesta y la propuesta. Un programa de salvataje internacional para reponer la normalidad y estabilidad. ¿Qué hay con las condiciones que el Fondo Monetario Internacional puede poner? Porque se habla de que esas condiciones serían muy duras, muy duras para el país. En el pasado hemos hecho programas, hemos hecho la condonación total de la deuda externa con los organismos. ¿Y cuáles eran las condiciones? Reducir la pobreza, tener un déficit fiscal controlado, reducir la inflación, cosa que hemos hecho siempre. Las condiciones son las mismas que estamos poniendo en el programa, que es no puede seguir gastando como hoy. El gasto corriente del Estado, John, 2025 es $24.600 millones, 11 veces lo que era cuando el MAS empezó. Fábrica de miel, fábrica de papel, estadios, helicópteros, aviones. Es una gastadera sin límite lo que están haciendo en bienes y servicios, más de $10.000 millones. No puedes seguir gastando a ese ritmo, tienes que reducir el gasto, porque de lo contrario lo financias con bolivianos del Banco Central que te generan inflación y que te disparan los precios en el mercado. No me contestó de las condiciones, y las condiciones que muchos dicen son hasta draconianas para un país. Las condiciones son vivir con un déficit fiscal controlado, bajar la inflación. Lo más doloroso para la gente es la inflación en los mercados. Lo más doloroso es no tener dólares y la devaluación que de facto se ha dado. Lo más triste y lo que más angustia causa es no tener diésel y gasolina. Un programa de salvataje de balanza de pagos te permite terminar con esos elementos nocivos. Y te quisiera recordar que a diferencia de otros que te pueden hablar en teoría, nosotros hicimos esos programas en el pasado y cuáles fueran las condiciones. La trabajamos, por cierto, con la Iglesia Católica, con un gran trabajo de jubileo que René debe tener documentado que hicimos. Condonar la deuda externa. ¿Y las condiciones cuáles eran? Mantener la macroeconomía sólida, la inflación baja, el déficit controlado y dar ayuda social a los municipios más necesitados, que es lo que vamos a hacer como gestión de gobierno. Lo más duro, lo más doloroso, es seguir por esta ruta de la crisis en la que estamos. René Martínez, economista y analista, además de investigador de Fundación Jubileo. Gracias.
Sí, evidentemente para implementar un plan de ajuste se necesitan recursos, ¿no? Se necesitan divisas. Solo para importaciones necesitamos por año aproximadamente 10,000 millones de dólares. En su plan de gobierno plantea conseguir financiamiento de diferentes organismos internacionales, en principio el Fondo Monetario, con escenarios bastante optimistas, pero incluso con esos escenarios tendríamos entre 5,000 o 12,000 millones de dólares. Sin embargo, el país está al borde del default de deuda. Los calificadores de riesgo internacionales nos han puesto una nota muy baja, es decir, no somos sujeto de crédito. Es muy probable que no nos presten en esos montos porque esta calificación no es para el gobierno, es para el país. ¿Qué escenario tendríamos si no se consigue todo este financiamiento que propone en su plan? René, la razón por la cual han sido creados el Banco Mundial y el Fondo Monetario es para países que no tienen acceso a mercados, porque el riesgo país, como has señalado, es exorbitante, como lo es. No tienes acceso a mercados. Es un crimen que hoy día sigas pagando deuda cara y corrupta de los créditos de las novias de Evo Morales y de bonos que se han emitido que están en manos de buitres. Tienes que reestructurar toda esa deuda cara y corrupta, como lo hemos hecho en el pasado con la deuda privada, con la deuda bilateral en Club de París, con la deuda multilateral. El programa que prevé, primero, el Fondo Monetario es como que la llave que desencadena el resto. Si tú quieres acceder a recursos del Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, PONPLATA, de balanza de pagos, no créditos para un hospital ni para una carretera, de balanza de pagos para el hueco en dólares, lo primero que te piden es un programa vigente con el Fondo Monetario. No vamos a pedir los niveles de Grecia, Portugal, Egipto, pero Argentina hoy día está en niveles de 15, 16 veces cuota. Todos somos dueños del Fondo Monetario. ¿Cuánto es la cuota de Bolivia? 240 millones de derechos especiales de giro, 334, 35 millones de dólares, de acuerdo al tipo de cambio. Tú puedes pedir 6 veces cuota con una sola carta. Argentina está en 15 veces por el caso de emergencia. Nosotros esperamos tener 12 veces cuota y hacer con un programa de ese tamaño, después 1 vez y medio el cofinanciamiento de CAF, BID, FLAR, PONPLATA, parecido a lo que se ha hecho en Salvador recién o en Argentina también. Eso te permite estructurar un programa de cerca de 9,000 a 10,000 millones de dólares, más reestructurar deuda cara y corrupta, más emisión de bonos y carbonos, recuperar la confianza y tener un puente de estabilidad. Y obviamente, René, ahí no termina. Tienes que modificar, ponías a hidrocarburos, no, todo. La ley de hidrocarburos, la de minería, la de agropecuaria, la de litio, para tener un shock de inversión extranjera y generar producción que te genere divisas. Si meramente haces la transfusión de sangre y no cambias al paciente, pues el paciente se va a volver a periclitar en 2 años o 3 años. Ya, sí, evidentemente hay que plantear también una constitución o reconstitución del sector exportador, porque no nos vamos a prestar simplemente para pasar el momento como se ha hecho hasta ahora, sino para salir de este problema. Entonces necesitamos exportar y reconstituir o constituir un sector exportador. Eso no se lo hace de la noche a la mañana, son 5 a 10 años de plazo que se necesita. ¿Qué es lo que plantea en su programa? ¿Hasta qué vamos a llegar? ¿A estabilizar la economía, a frenar la inflación o a recuperar el crecimiento? Mira, hay 5 sectores claves en esto, René, y tienes toda la razón. Rebotan a diferentes niveles de velocidad. Minería, agropecuaria, sector naranja, digamos, turismo, cultura, toda la economía naranja, hidrocarburos y litio. Es evidente que tienen diferentes niveles de maduración. Minería y agropecuaria pueden rebotar más rápidamente si haces reforma a la legislación, junto con tratados bilaterales de inversiones, junto con la reintegración de Bolivia a mecanismos de arbitraje, para atraer inversión extranjera. No ha venido absolutamente nada. Los últimos grandes proyectos mineros son los que hicimos nosotros, San Vicente, San Bartolomé, San Cristóbal. Los últimos descubrimientos de gas son los que hicimos hace más de 20 años. Por eso tienes que cambiar la legislación minera para poder competir con Chile y Perú, reintegrándote a los mecanismos de protección de inversiones y arbitraje. Lo mismo en agropecuaria, tenemos más potencial que Paraguay, allí el rebote es mucho más rápido. En el sector turismo es más a mediano plazo, en hidrocarburos es a mediano plazo, pero es quizás lo más importante, René, porque si no atraes inversión masiva en hidrocarburos, no solo vas a pasar lo que ha sucedido hasta ahora, que perdimos el mercado argentino, que bajó la producción de gas y tenemos que importar más diésel y gasolina con corrupción y sobreprecio y con cada vez menos dólares. Si no hacemos un shock de atracción de inversión de hidrocarburos, aquí John en este estudio
apaga 7 de cada 10 focos, ándate a cocinar a leña, y cuando pasen el micro y taxi que estaban a GNB, te van a tener que llevar en bicicleta porque ya no van a tener GNB. Es imperativo lo de hidrocarburos, y junto con eso, lo de litio. Con 1% del gas del mundo, hicimos de Bolivia el corazón energético del Cono Sur, nosotros. Con 30% de litio, entramos a las grandes ligas de litio y atraemos la inversión para hacer aquí las baterías de litio en zonas francas en Bolivia. Leí en su plan de gobierno que usted quiere impulsar el tema de la industria en el país y hacer algo con las industrias que hoy tenemos, que son dependientes del Estado. Pero si algo me llamó la atención, fue que Tuto Quiroga quiere repartir las ganancias de esas acciones de las empresas a todos los bolivianos. Somos más de 12 millones. ¿Cómo me tocaría? Es lo primero que me pregunté. Sí. Muy bien, no, es interesante, John, que preguntes eso. Estabilidad con este programa de salvataje internacional, reforma de absolutamente todo, y al principio, a la gente que venga conmigo al Parlamento, del 8 de noviembre a fin de año, con colchoneta y almohada, tiempo y materia, vamos a cambiar toda la legislación de minería, de agropecuaria, de sector turismo, de hidrocarburos, de litio, para causar ese shock de inversión extranjera. ¿Qué estamos proponiendo? Además de eso, lo que acabas de señalar, una revolución propietaria, liberal, completa. ¿De quién son los recursos naturales? ¿De quién es el litio? ¿De quién es el hierro? ¿De quién es el gas? ¿Del gobierno de turno y los ladrones de turno? No. ¿De las empresas extranjeras? No. Van a un fondo de inversiones donde vamos a distribuir títulos de propiedad popular a todos los bolivianos mayores de 18 años que van a ser agentes económicos activos en cuanto sean mayores de edad. Evidentemente la contabilidad de lo que tenemos no es muy clara. Nuestro estimado es que vale $1.500 que vas a tener inicialmente, que va a crecer con el tiempo. Conforme resucitas el sector de hidrocarburos, proyectas el litio, haces zonas francas con inversión extranjera asociada, no con el gobierno de turno, con el pueblo boliviano con nombre y apellido. John Arandia, registro ocular, que hoy día hay el sistema donde te registran el ojo, eres una sola persona, votas una sola vez, tienes propiedad una sola vez, cobras una sola vez, y somos los bolivianos los propietarios. Esa es una revolución absoluta propietaria, en lugar del viejo discurso marxistoide comunista de país de proletarios. Vamos a ser país de propietarios, incluyendo los puestos en el mercado. Todas las caseras me piden titulación individual, no sujeto a patentes y extorsión. Lo mismo en la tenencia de tierra, titulación individual. Tenemos que hacer culto de la titulación y la propiedad individual, porque la gente defiende y atesora lo que es de uno, no lo que es de todos, y cuando es de todos no es de nadie, y se lo roban sin temes. Adelante. Hemos vivido ya un periodo parecido al que estamos entrando actualmente de crisis, más o menos en los principios de los años 80. Se ha estabilizado desde el año 1985, pero en un momento de inestabilidad económica era muy complicado hacer algo con las empresas, ¿no? Era realmente, no se podía privatizar, vender, nada, porque eran empresas en un país que estaba quebrado básicamente, ¿no? Vamos a entrar a un escenario muy complicado donde estas empresas tampoco van a tener un precio atractivo ni generar retornos. Digamos, planteamiento de privatización o capitalización con acciones de la gente, ¿no sería mejor plantearlo después, cuando ya establecemos la economía para que genere retornos, genere divisas? Hay un argumento para hacer eso, pero lo que estamos absolutamente convencidos es que si tú devuelves estabilidad, que eso se lo hace al principio, en el 85 lo tuvimos que hacer, como bien recuerdas, yo era muy joven, la inflación era 28,000% al año, y estábamos en el fondo de los fondos. Hoy es difícil, pero no tan grave, y la diferencia es que hoy tenemos lecciones aprendidas. A mí mucha gente me habla de lo que están haciendo en Argentina. Yo les digo que ojalá Argentina pueda hacer lo que hicimos en Bolivia justamente el 85, de reducir dramáticamente la inflación y poner a funcionar el bolsín para recuperar la normalidad en el funcionamiento del dólar. Funcionó maravillosamente bien desde el año que tú mencionas, desde el 85, cuando se instituye el bolsín, hasta noviembre de 2011, cuando llovían los dólares del gas que les dejamos, y se les ocurre congelar el tipo de cambio, que era un subsidio enorme al contrabando y a las importaciones de contrabando, y que eso duraba mientras llegaban los dólares. Cuando el gas se acabó, el 2014, 2015, o más que se acabó, empezó a caer dramáticamente la producción,
le saltaron a los dólares del Banco Central. Yo peregrinaba por estos micrófonos advirtiendo eso. Me decían agorero, pesimista, y aquí llegamos, colapsamos todos. Y ahora, ¿qué es la ventaja que tienes? Que hacer el programa de estabilidad, y a diferencia del 85, donde exportar gas era un sueño que parecía olvidado, hoy sabemos que existe el potencial. Y a diferencia del 85, donde el sector minero estatal estaba quebrado, hoy sabemos que hay un enorme potencial. A diferencia del 85, donde no había el milagro de la soya y los paraguayos estaban rezagados en relación a nosotros, y empezamos a hacer eso, hoy tenemos una base. En el 85 el litio era un remedio para gente bipolar. Hoy día es lo que tenemos en celulares, en relojes, en tabletas, en absolutamente todo. El potencial es enorme. Entonces, para ir al fondo de tu pregunta, el momento para que la gente sea dueña de los recursos de los bolivianos es ahora. El valor va a subir. Si tú esperas a que el valor suba para distribuir, nunca lo vas a hacer. Hay que hacerlo al principio, entendiendo que la gestión de atracción de inversiones en los diferentes sectores de hidrocarburos, minería y litio va a valorizar eso y va a permitir que la gente comprenda que esto va para arriba. A mí, René, me preocuparía más que estemos en apogeo y bonanza, repartir las acciones, que caiga la producción y que la gente vea que caiga el valor. Yo prefiero que el culto a la propiedad sea de subida en la valorización y no de bajada, para que la gente aprecie la buena inversión en los diferentes sectores. Tenía un añadido además. Sí, justamente a eso iba mi primera pregunta. ¿Cuándo sería el momento que vamos a estabilizar la economía? Obviamente es difícil ganar las elecciones con malas noticias, pero para asegurar una gobernabilidad hay que mostrar sinceramente a la población en qué momento tal vez podríamos llegar a estabilizar la economía. Yo creo, René, firmemente que es estabilidad hasta Navidad, y lo vengo diciendo desde hace 2 años, porque el shock de confianza se recupera al principio o no se lo hace. En la UDP, tú hablabas del 85. Yo recuerdo haber visto uno tras otro, varios planes de estabilización que nunca funcionaban. El 85 se hizo uno al principio y funcionó. Eso es lo que tienes que hacer aquí. Ahora, por eso estoy pidiendo a la gente el 17 de agosto mayoría para salvar la economía. Y le estoy diciendo, como tú estás señalando, con absoluta sinceridad a la gente lo que se tiene que hacer. Yo no quiero hacer lo que he visto en otros países, que dicen las cosas están complicadas, pero Papá Noel me va a traer dólares. No, Papá Noel no trae dólares. O voy a emitir bonos con un litio que no se está produciendo. Mentira. A la gente hay que decirle, hay un problema de balanza de pagos. Si no te atreves a decirle a la gente que hay que hacer un programa de apoyo con la comunidad internacional, que necesitan todos los organismos, los bilaterales, los europeos, que te van a cofinanciar esto, lo primero que te preguntan, te lo digo por experiencia, es, ¿tienes un acuerdo vigente con el Fondo Monetario o no? Fíjate lo que acaba de salir hoy día. Entra a la página web del Fondo Monetario. Han hecho un informe de la evaluación de la economía boliviana, lo han presentado al directorio el 2 de mayo, ¿cómo será de calamitoso que lo han escondido y no nos lo muestran, y no nos muestran la realidad? Eso tienes que hacer al principio, y para mí es central el 17 de agosto generar mayoría, y yo he aprendido, René, que la transición es la época más valiosa. El HIPIC 1, la condonación de deuda multilateral, yo la hice el año 97 cuando era joven vicepresidente en la transición. En la transición tú preparas absolutamente todo esto. Por eso destaco que el otro día hubo un seminario donde había gente de estos organismos y gente experta, en el seminario que convocan Hausmann y Claure, hablando precisamente de esto. Somos los únicos que te estamos diciendo con claridad la verdad de cómo tener estabilidad hasta Navidad. El que no se atreve a decirte esto, no se va a atrever a hacer lo que se requiere para gobernar y devolverle estabilidad al país. ¿Jorge Quiroga tiene dólares en la billetera? No. Nada. ¿En el colchón? No. Algunos opinan que hay gente que tiene por lo menos $1,000 ahí. Así siempre, mira, hay siempre gente que los tiene. No, a ver, John, es indudable. ¿Cuál es el incentivo para sacar esos dólares? Por eso, el incentivo principal cuál es? Recuperar la normalidad. ¿Cuál es el problema de fondo hoy? Que tú tienes 2.200 millones de dólares en la banca que has estafado a la gente. Que gente ha depositado. Yo denunciaba cada semana que el Banco Central reducía el encaje de dólares, porque tú tienes que los dólares tener un alto grado de encaje, que quiere decir guardados en la caja fuerte del Banco Central, porque en Alacitas imprimes los falsos, pero de día a día no imprimes los de verdad, y tienes que ir devolviendo todo. El encaje fue bajando de 50, 40, 30, 20, 10, 5, se comieron el encaje, se comieron el Fondo de Protección al Ahorrista, se farrearon 20,000 millones de dólares de divisas, de oro, de DEC, de absolutamente todo, y hoy tienes gente
que le siguen debiendo 2.200 millones de dólares. Si, te reitero, alguien encontraría $100, no los deposita en la banca. El programa de estabilidad necesita devolver los dólares en el sistema financiero para recuperar la confianza y que la gente vuelva a depositar y los vuelva a traer los que los tienen fuera. Cierro con esto en economía, agradeciéndole a René Martínez, economista y analista e investigador de la Fundación Jubileo. Hay un titular que resonó en esta primera parte. Hasta fin de año, listo. Está hablando de 4 meses. En 4 meses economía arreglada. Tuto, 10 segundos. Sí, porque el 17 de agosto esperamos tener mayoría y empezamos a trabajar el 18 de agosto. No hay que esperar un día, hemos perdido 20 años, no descansamos ni un día. Y este programa tienes que hacerlo al principio y ponerlo en vigencia al arranque del gobierno. Con eso recuperas el shock de confianza, devuelves los dólares, honras las remesas, tienes para diésel y gasolina y al mismo tiempo haces todas las reformas para atraer inversión extranjera, generar empleos con esa inversión extranjera privada, generar exportaciones a futuro y tener un porvenir luminoso que es el que nos espera. 4 meses para la economía. ¿Qué dice en salud? Jorge Tuto Quiroga, a la vuelta acá. Sí, señores. En nuestro programa Rumbo a las Elecciones. Acompáñenos, por favor. Ya retorna Fides en las ánforas, con la potencia informativa del Grupo Fides. Somos la mejor gestión en materia de lucha contra el narcotráfico. Desde noviembre 2020 a marzo de 2025, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha secuestrado y destruido más de 147 toneladas de cocaína. Desde las últimas actualizaciones hasta los eventos más relevantes, nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Santa Cruz. Grupo Fides Cochabamba. Grupo Fides La Paz. Desde Fides Tarija, Loyola, Fides Sucre, Fides Potosí. Información veraz, objetiva y confiable. De lunes a viernes. La hora del país vespertino. Desde las 6 de la tarde. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país vespertino. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. La noticia actualizada. Ya hemos superado las 4.4 millones. Los eventos más relevantes. Coordinar esta bonita actividad. Nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Están convocando a jóvenes para reclutar para que sean... Hablan flores de la Pachamama. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Este es Ramo Pilar. Oruro. Grupo Fides Cochabamba. Fides Tarija. Loyola Fides Sucre. La hora del país meridiano. De lunes a sábado, desde el mediodía. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país meridiano. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. De lunes a viernes, a las 2:10 de la tarde. Normal, un poco larga. Claro, el tiempo pasa más rápido. Chiquito, chiquita, lo que sea. A ver, intensamente, 2. Música, salud, política, análisis. Con Ángel Careaga. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Buenos días, Mario. Estoy tomando mi café. Gracias por estar con nosotros en esta primera edición de nuestro programa. Les agradecemos tanto a todos ustedes por el apoyo y a las empresas que nos apoyan también. Fides en las ánforas. Jorge Tuto Quiroga es nuestro invitado de hoy. Y nos vamos a hablar de economía a continuación. El plan de gobierno presentado y puesto en las páginas del Tribunal Supremo Electoral, salud, destaca. Vamos a ver salud, por favor, el plan de gobierno. Digitalización de la salud, ¿no más fichas en la madrugada? Pregunta nuestro equipo. Descentralización del sistema de salud, más recursos, insumos, equipamientos y personal, y reformas legales del sistema de salud es lo que destaca Fides tras la revisión del programa de gobierno de Jorge Tuto Quiroga. Jorge Tuto Quiroga, combatir enfermedades crónicas con impuestos y menos impuestos a servicios que provean bienestar. Cuénteme esa idea que tiene. A ver, John, primero gracias a Javier por estar acá y quiero empezar
saludando y destacando no solamente el trabajo que hace la gente del sector salud, sino han sido un baluarte de la lucha por la democracia. Creo que motivaron, inspiraron a muchos con las marchas de mandiles blancos cuando salieron a las calles y la sociedad estaba algo aletargada y despertaron una sociedad y la pusieron en pie. Permítame, Tuto, por favor, sí. Lo iba a presentar un poquito más adelante, pero el doctor Javier Ponce Morales, secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud, para ser nuestro analista y nuestro especialista. Doctor, le doy la bienvenida. Ahora sí, Gracias. ¿Cómo es esto de combatir enfermedades con impuestos y menos impuestos para los productos que generen bienestar? Mire, lo que estamos hablando en la parte impositiva en general, yo creo firmemente en que hay que tener impuestos más bajos con base tributaria más ancha. Esto no va directamente al sector salud, sino en general. ¿Cuál es la magia del sistema paraguayo que atrae tanta inversión y que tiene los niveles de producción mucho más altos que los nuestros? Es increíble que un país más pequeño que el nuestro, que recuerdo, John, hace muchos años venían a aprender de Bolivia de hacer soya, carne. Hoy día nos ganan 4-1 en soya, nos dan 10-1 en carne y nos empatan en fútbol en el Alto, que creo que es lo que más nos ha dolido. ¿Qué tienen? Un sistema de impuestos de 10-10-10 que no lo modifican por nada. Ese es algo aplicable para absolutamente todo. Queremos ir al sistema de 10% al IVA, 10% a utilidades sin doble tributación y 10% al impuesto a la planilla o lo que se llama el RC-IVA. Es obvio que esto al principio no lo puedes hacer, será durante los 5 años, porque al principio tienes un problema de déficit fiscal descontrolado. Pero nos parece central ir a eso, con la reforma propietaria que estábamos hablando, amplía la base tributaria, todos somos sujetos de tributos, y con menores tributos, manteniendo ciertas exenciones para los sectores informales, ampliar la base tributaria para que todos tengamos ese culto de no es solamente pedir o recibir salud o educación, sino también contribuir y aportar. ¿Lo que hace daño pagará más impuestos? Lo que hace daño, sí, claro que sí, porque lo que es de repente puede ser, y hoy día está más caro que nunca importar tragos, importar todo lo que, o el fomentar el consumo al tabaco y al cigarrillo. Es obvio que hay una vinculación directa con el efecto pernicioso que tiene sobre la salud. ¿Y cuánto más deberían pagar? Hay que ver, vamos a ir evaluando producto por producto conforme vayamos avanzando sobre la base de que los impuestos generales de IVA, utilidades y el RC-IVA son 10-10-10. Aquellos productos específicos tendrán un impuesto más alto en función a una evaluación no solo de recaudación, no solo de ver también cómo se defiende la industria nacional, por ejemplo el caso de los vinos o de los singanis, otros lo hacen, también tenemos que hacerlo, sino también ver el daño que hacen desde el punto de vista de la salud, porque es evidente que si hay una sobrecarga al sistema sanitario, porque yo soy un hombre sano y troto, y tú, John, yo sé que eres sano, pero si eres un fumatérico y que vas a requerir más servicios de salud, deberíamos cobrarte más impuestos por los cigarritos que estás consumiendo, porque le vas a poner una mayor carga al sistema de salud. No es alusión, no es simplemente para graficar. Yo sé que tú no fumas y yo tampoco. Doctor Javier Ponce, Jorge Tuto Quiroga. Bueno, muchas gracias, John, por la invitación para la participación. Un gusto conocerlo, al candidato Jorge Tuto Quiroga, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, estamos muy preocupados en estos momentos por la situación que atraviesa el sistema de salud. Lamentablemente, como lo tenemos que decir sí o sí, hay promesas y promesas en etapas preelectorales precisamente, pero lastimosamente no sabemos si es por falta de una mala administración, por falta de planes políticos u otra situación, que al fin y al cabo tenemos que salir a las calles, uno en defensa de los pacientes y dos en la defensa de nuestros afiliados, la pregunta, que son los médicos. ¿La pregunta cuál es? La pregunta, ¿cuál es la propuesta, señor Jorge Tuto Quiroga, que usted nos ofrece para el sistema público de salud de Bolivia? Gracias, Javier, y nuevamente reitero mi salutación y homenaje por el servicio que hacen y por el espíritu de lucha de ese mandil blanco. 3 elementos centrales en esto: la priorización, la descentralización y la digitalización. ¿Qué es la priorización? Mira lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, Javier. Si te hubieran dicho que Bolivia va a tener, olvidémonos de la minería, de la soya, de la carne, de la industria, de los textiles, de los camélidos, de las alpacas, de la quinoa, no, solamente del gas y las condiciones de bonanza que eso generaron,
acumulación de dólares en el Banco Central, más endeudamiento externo, más acumulación en las gestoras y más sacar recursos del Banco Central, solamente de esos rubros, Banco Central, deuda externa, gas, acumulación de divisas. 123.000 millones de dólares en 20 años. Es difícil tantos ceros que te dan vuelta a la cabeza, como sabes, Javier. Para ponerlo en seres humanos, 11.000 dólares por cabeza. Imagínese cada persona que nos esté escuchando que hubiera recibido a lo largo de 20 años 11.000 dólares. Lo que podrías haber hecho en salud, lo que podrías haber hecho en educación. ¿Y qué se hizo con eso? Fábrica de piel que no de papel que no funciona, de miel que no funciona, de cartón que no funciona. Quipus, ¿se acuerdan de Quipus? Dice que los de Apple y Samsung siguen preocupadísimos de que aquí vamos a hacer, ¿se acuerdan? Celulares, Quipus, Palacio 1, Palacio 2, jets, aviones, helicópteros, elefantes azules, estadios, aeropuertos, Fidel Castro, Che Guevara. ¿En qué se gastó la plata? En temas que eran absolutamente innecesarios y no se los destinó a la salud y educación. Podías haber pagado un seguro universal de salud por 50 años con la plata que te ingresó del gas. Y no lo hiciste. Priorización. ¿Cuál es el plan? Vamos a aumentar 30 segundos más, por favor. Que vas a dedicar todo lo que el Estado pueda hacer a la salud y educación y no a fábricas, ni jets, ni aviones, helicópteros. Segundo, descentralización. Yo creo firmemente en la autonomía total. La autonomía total es imposible si tú sigues manejando desde el gobierno central la salud, educación y seguridad. Tienes que saber, donde sea que vivas, si estás escuchando Fides, quién cuida a tus enfermos, quién los cura, quién educa a tus hijos, quién te da seguridad en las calles, para que en lugar de que sea 80-20 la proporción gobierno central a descentralizado, pasa a ser a 62 descentralizado y 38 central, solo si descentralizas salud, educación a los gobiernos regionales y subnacionales. Tercero, digitalización, que espero que podamos seguir abordando. Los cambios en inteligencia artificial, como lo sabe Javier, van a revolucionar la medicina. Va a ser totalmente diferente. Me cuesta pensar en un sector que va a cambiar más dramáticamente con la llegada de inteligencia artificial. ¿Digitalización a qué se refiere, Jorge? A poder tener todos los servicios. Vamos a llegar pronto, John, y lo sabe Javier, a que te van a poder operar. Tú vas a poder operar desde una clínica en La Paz a alguien que está en Copacabana a través de robots, con inteligencia artificial. Tú vas a tener todas las bases de datos de diagnósticos. Había una tapa de la revista Economist con el algoritmo de inteligencia artificial que decía, el doctor, pase a ver el doctor, porque la inteligencia artificial que se basa en la acumulación de todos los datos de diagnósticos y demás va a cambiar todo eso. ¿Y qué te va a permitir hacer? Nos falta personal médico, nos falta enfermeras. En Finlandia, la inteligencia artificial va a hacer que requieras menos médicos. En Bolivia, ¿qué te va a permitir? O en Sudamérica, o en América Latina, que con la cantidad de médicos y enfermeras que tienes, elevar enormemente la productividad y poder, con la ayuda de inteligencia artificial, hacer más rápido los diagnósticos, los tratamientos, las curas, la forma que va a revolucionar la medicina. Si adaptamos la inteligencia artificial, dejamos atrás el mundo analógico, como ese reloj aquí de la Plaza Murillo que va para atrás como el MAS, y entramos al mundo digital y tecnológico. Doctor Javier Ponce. Muchas gracias. Muy de acuerdo en algunos puntos que mencionó el señor Jorge Tuto Quiroga. Sin embargo, tengo yo alguna duda con la situación de la descentralización. Sabemos que el problema fundamental, y nosotros percibimos como médicos, ha sido la fragmentación de todo el sistema de salud. Prácticamente se ha asignado recursos a las gobernaciones y a la alcaldía, ¿no? Y prácticamente los tres tienen distintas líneas políticas, ¿no? Esto hace que todo sea más burocrático y que los recursos que, si bien el gobierno central ha dotado a la alcaldía y las gobernaciones, no sean prácticamente distribuidas de la mejor forma o sean desviados para otras situaciones. Entonces, eso de la descentralización, ¿habría alguna forma de centralizarlo como hacen en algunos países como Chile, Costa Rica probablemente, y Colombia, donde tienen una agencia nacional de salud, para que
que pueda centralizarse todo el manejo de medicamentos, abastecimientos, suministros y asimismo también el personal de recursos humanos. Jorge Tuto Quiroga. No, gracias, Javier, tiene plena razón. Las políticas públicas y la economía de escala se hacen a nivel del gobierno central, la provisión de servicios, el manejo de las postas sanitarias, y como tú sabes bien, a veces en regiones se necesita más postas sanitarias en barrios alejados que hospitales que están a 30 kilómetros a los cuales uno nunca llega. Eso requiere la descentralización en la provisión de servicios, pero no cabe la menor duda, por ejemplo, si llega un virus y vas a tener que comprar vacunas, que es mucho mejor hacer agencias centralizadas de compra en volúmenes y por escalas, como hemos vivido en el caso del COVID. Si cada alcaldía se va a ir a comprar las vacunas, vas a pagar más caro por menor cantidad de vacunas. Lo mismo para penicilina, lo mismo para antibióticos. Hay sistemas de economía de escalas que hay que aprovechar. El diseño de políticas públicas también tiene que venir del gobierno central. Lo que estoy hablando es la provisión de los servicios y la dependencia de los servicios de los estamentos regionales y locales. ¿Para qué? Para no encontrar la frustración de una señora que me lloraba en Tupiza de decir que vaya, que no hay tratamientos en el lugar que está, porque dicen de La Paz no mandan nada, y no sabe a quién quejarse porque de La Paz nunca va a llegar nada, versus el poder ir a la gente que tú has votado por tu concejal, y no quiero... como tú dices, Javier, volver esto ideal. No, el mundo no es ideal. Créeme que dejan mucho que desear los gobiernos regionales y locales, porque todo Bolivia está podrido. Por eso, estas propuestas necesitan imperativamente un nuevo gobierno nacional y en marzo del próximo año, nuevos gobiernos regionales y locales que entiendan que si nos va bien, van a tener las competencias de manejar la provisión de servicios sanitarios y educativos a ese nivel, y que dejen de solamente hablar de que voy a recoger basura, te voy a prender la luz o te voy a asfaltar la calle, que asuma la responsabilidad. Yo escucho, Javier, de gente decir 50-50, no han hecho un análisis de los números. Tú sabes perfecto, o escucho gente decir, concluyo con esto, John, de que hay que votar a la mitad de los empleados públicos. No hay que hablar tan fácil. De 440,000 ítems aproximadamente, son un poquito más, 60% son salud y educación, que es lo más noble que existe, que es responsabilidad del Estado. De lo que estamos hablando es de descentralizar. Entonces sacaría el 40%. Ese personal. ¿Ah? Sacaría el 40%. No, porque el 15% es seguridad y Fuerzas Armadas. El otro, si vas viendo los números, dicen, de las empresas públicas, en las empresas públicas hay 2,3, 2,4% del personal. Es poco. Pero su plan de gobierno dice reducción. Claro que sí, claro que sí. ¿En cuánto reduciría el administrativo? Vamos a reducir el gasto de bienes y servicios, es de 10,000 millones, el de inversiones es 4,600, 14,600. Entre corrupción y reducción de gasto, reduces 25%, con eso cierras el déficit fiscal a un nivel razonable y manejable. Y también no vas a tener los que aplaudan como focas en los ministerios. A lo que me estoy yendo es que cuando yo escucho, John, gente decir, hay que votar la mitad de los empleados, 60% son maestros, médicos y enfermeras. Lo que hay que hacer es descentralizar. 15% de ese plan, 65,000, 70,000 son seguridad. ¿Qué hay que hacer? También descentralizar en la parte de seguridad y de la policía. Esa es la primera prioridad en eso. Sí que existen supernumerarios, claro que sí. Gente que no sabe qué hacer, amarraguatos sobran que existen, pero no en las dimensiones que se habla cuando con pronunciamientos rimbombantes se dice vamos a sacar la mitad. Creo que no han visto ni siquiera las planillas públicas. Amables oyentes, doctor Javier Ponce, ¿sabía usted que en el plan de gobierno de Tuto está el tema de endurecer penas más severas, el tema de la negligencia? A ver, no. Ahí está. Interese, doctor. Bien. ¿Cómo lo va a hacer Tuto Quiroga? Un minuto, por favor, para cerrar este bloque. A ver, lo que queremos es tener, no queremos vivir en el mundo de los abogados, queremos tener tipificaciones claras sobre lo que significa esa materia y no vivir en la nebulosa. ¿Qué sucede hoy? Que como no hay tipificaciones y no hay calificaciones precisas, vives en el mundo donde cualquiera puede hacer juicio por cualquier razón, sin ton ni son, y lo primero que tiene que hacer un médico, como lo sabe Javier, es tener un buen seguro para librarse de los juicios frívolos, porque, aunque no lo creas, John, la judicialización de la vida boliviana no es solamente en la política, en el tribunal electoral, en los partidos, en quién se inscribe, no, es en todo. Quién te pisó, que te puso mal la inyección, que te hace. Tiene que haber reglas claras, con sanciones claras,
pero sin caer en la frivolización, donde lo primero que tiene que hacer un doctor es asegurarse de tener un seguro que le cubra de los juicios frívolos, porque hemos criminalizado casi absolutamente toda la ¿Más severa profesión. cuánto es? ¿Cuánto más es? Depende de lo que estés haciendo, depende si hay muerte, depende si hay un daño permanente, depende si dejas a alguien en silla de ruedas, obviamente depende de lo que vaya a pasar con el paciente, no puedes hablar en términos genéricos, pero lo que estamos hablando es que sea severa y que sea específica, no que sea, porque cuando no tienes tipificaciones claras, ocurre un poquito lo que tú has visto con terrorismo. Todo es terrorismo, ¿no es cierto? O sea, hasta un doctor le van a decir terrorismo. Cuando no está claramente delimitado, entonces tú dices, el gobernador de Santa Cruz terrorista, no sé quién terrorista, a todo el mundo le echas tipificaciones para hacer juicios y perseguir sin ton ni son. Bien. Doctor Javier Ponce, muchas gracias por haber estado en este bloque con nosotros. Muchas gracias. Y iremos a la pausa para hablar del tema político. ¿Qué piensa de la política? ¿Cómo va a llevar adelante la política Jorge Quiroga, si es presidente de este país? Volvemos enseguida, por favor, acompáñenos. Ya retorna Fides en las ánforas con la potencia informativa del Grupo Fides. Desde las últimas actualizaciones hasta los eventos más relevantes, nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Santa Cruz. Grupo Fides Cochabamba. Grupo Fides La Paz. Desde Fides Tarija, Loyola, Fides Sucre, Fides Potosí. Información veraz, Objetiva y confiable. de lunes a viernes, La hora del país vespertino. desde las 6 de la tarde. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país vespertino. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. La noticia actualizada. Ya hemos superado las 4.4 millones. Los eventos más relevantes. Coordinar esta bonita actividad. Nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Están convocando a jóvenes para reclutar para que sean... Hablan flores de la Pachamama. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Este ramo Pilar. Oruro. Grupo Fides Cochabamba. Fides Tarija. Loyola, Fides Sucre. La hora del país meridiano. De lunes a sábado, desde el mediodía. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país meridiano. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. De lunes a viernes, a las 2 y 10 de la tarde. Normal, un poco larga. Claro, el tiempo pasa más rápido. Chiquito, chiquita, lo que sea. A ver, intensamente, dos. Música, salud, política, análisis. Con Ángel Careaga. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Buenos días, Mario. Estoy tomando mi cafecito de la mañana. Hola, querido Mario. Hoy realmente pues que vamos a hablar de un tema que... Seguimos aquí en Radio Fides, básicamente porque la radio no ha cambiado a lo largo de los años, a pesar de todas las mejoras técnicas, a pesar de las redes. Todo en la radio se reduce a un hombre o una mujer y un micrófono, compartiendo historias, hablando de problemas, comunicándonos con una audiencia que nos escucha. La radio afecta a la gente de una forma muy íntima. Todo entre nosotros, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación. El café de la mañana y el oyente. El café de la mañana. Escúchenos de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 10:10. El café de la mañana. Gente de radio. A partir del miércoles 28 de mayo, desde las 4 de la tarde, Fides en las ánforas. Elecciones Generales 2025. Un programa especial del Grupo Fides, con entrevistas a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Análisis profundo con reconocidos analistas. La voz de la ciudadanía. Temas de interés nacional. Con la fuerza informativa del Grupo Fides. Este 2025, las decisiones las tomas tú. Fides en las ánforas. Elecciones Generales 2025. El bloque de noticias Santa Cruz. Les informó Yamil Martínez. Principales titulares. Fides La Paz. Seguimos con más noticias. Cochabamba, desde el corazón del país. Es Walter Unzueta, Cochabamba. Vuelvo a Estudios Centrales. Desde las últimas actualizaciones hasta los eventos más relevantes, nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Fides en las ánforas.
Gracias por estar con nosotros. Gracias por la preferencia. Fides en las Ánforas, su primer programa hoy con Jorge Tuto Quiroga. ¿Y por qué lo invitaron a Tuto? Y por salió en el sorteo interno primero y aceptó. Algunos dicen ser primero es de buena o mala suerte. No, generalmente, John, gracias, buenas tardes, Ana. La gente prefiere más hacia el final, ¿no? Me ha pasado en un par de programas. Yo te invitan y voy. Yo sé que otros se pasan negociando. No, que vayan otros y yo quiero ir al final para poder responder. Me ha pasado en un par de lugares. Yo, cuando te invitan, ahí estoy y esto. Ponerte a negociar interminablemente de ser el último es para no terminar nunca. Quiero presentar a Ana Velasco, politóloga y experta en psicología política. Uy. Oh, caramba. Ana, ¿cómo estás? Un gusto enorme. Bienvenida, un gusto. Nos va a acompañar en este bloque. ¿Qué opina del tema, qué expone en el tema político el plan de gobierno de Jorge Quiroga Ramírez? Sacamos esto del Tribunal Supremo Electoral, es oficial además. Veamos por favor lo que destaca Fides en este plan de gobierno. En el tema político, fortalecer la institucionalidad de las entidades públicas, afianzamiento de la tolerancia, igualdad ante la ley, polarización versus unidad y combatir el tema de la corrupción. Son los puntos más importantes. A ver, Jorge Quiroga, comenzar con esto. Si la gente no lo apoya tanto como usted piensa, vamos a tener una difícil gobernabilidad en el próximo gobierno. Difícil gobernabilidad. Con el MAS, sin el MAS, con el MAS ganando, si es que ganara, con el MAS de oposición. ¿Qué vamos a hacer de la gobernabilidad de este país en esas condiciones, las cuales parecen venirse con todo? Gracias, John. Bueno, yo primero voy a trabajar para conseguir la bancada más grande posible el 17 de agosto. Y a la gente le quiero recordar que la segunda vuelta es solo presidencial. El Parlamento se vota el 17 de agosto. Y hemos visto en otros países como gobiernos con buenas intenciones no han podido avanzar a la velocidad que querían por justamente carecer de esa gobernabilidad. En Argentina ha habido una gran cantidad de decretos justamente porque no tenían, no se elegía todo el Congreso en Argentina. Aquí en Bolivia sí se elige todo el Congreso. Pero dicho eso, ¿qué ventaja quizás tengo? Es que hace mucho tiempo tú no tenías canas, yo tenía más pelo. Yo era un joven vicepresidente y yo tenía 30% del Parlamento. Y hicimos 150 designaciones institucionales de la gente más cualificada de Bolivia en instituciones públicas por mérito, no por favoritismo. Defensoría del Pueblo, la creamos y elegimos a Ana María Campero por 2/3 y pusimos a Dermisaki de la Rocha, a Íñiguez, Durán en el Tribunal Constitucional, que lo creamos los mejores juristas de Bolivia, sistema electoral independiente, Rodríguez Belcé, Emilce Ardaya, a Villafuerte, Tobar en la Corte Suprema, los mejores juristas de Bolivia, en la aduana, Amparo Vallivian, directorio independiente, y no tenía mayoría. Nos hemos mal acostumbrado, John, a que cuando alguien tiene mayoría, o como el más 2/3, eso te da gobernabilidad. No, lo que te da es un coteo interno, donde se reparten las pegas entre gente corrupta e inepta. En conclusión, ¿qué va a hacer con un parlamento recontra dividido? Lo mismo que logré hacer en 97, cuando tenía 6 partidos políticos, yo tenía 33 de 130 parlamentarios, tenía 12 de 27 senadores, y gobernamos, y manejamos, y aprobamos los presupuestos, haciendo acuerdos en base a qué. ¿A qué te obliga eso? Nadie te va a dar los votos para que designes en la justicia, o en el Banco Central, o en la Contraloría a un amiguito, a una persona competente, a gente de mérito. Sí, eso te obliga a buscar concertar en base al mérito de la persona y no el dedazo del jefazo que tiene 2/3 y pone a quien le viene en gana. Ana Velasco, las preguntas 15 segundos, las respuestas 1,5. Adelante y bienvenida a Fides, Ana. Muchísimas gracias. Y quiero continuar de donde lo has dejado. Creo que hay una gran diferencia entre la época y el momento de finales de los 90 y principios de los 2000, en los cuales tú nos estabas contando lo que hacías. Hay 25 años de polarización en el medio. La cultura política ha cambiado un montón. Gracias. Sigue. ¿Cuál es el plan político para este momento? No para los 90, ¿no? Sino para generar esos pactos que van a ser necesarios para el plan económico que nos has presentado además hace un momento. Muy bien, en cuanto al plan económico, es obvio de que vamos a llevar adelante todas estas reformas en función a la necesidad de salvar la economía, que la gente entienda.
perfectamente y que está demandando a gritos. Nadie quiere que la inflación siga disparada, nadie quiere que el dólar esté en 17, 18 y trepando. La gente quiere estabilidad, quiere parar la inflación, y esas medidas y esos programas van a merecer, estoy seguro, el respaldo mayoritario. Tendría que alguien estar desquiciado para decir: quiero que te sigas prestando 5,000 millones de dólares como este año del Banco Central en moneda local, generando esta emisión inorgánica que te dispara la inflación, práctica que empezó hace mucho tiempo, y el mismo Evo Morales acaba de descubrir eso. Ha dicho la maquinita, la emisión inorgánica, pero si él empezó de los 25,000 millones, él hizo 9,000 millones cuando no había necesidad de prestarse del Banco Central. Entonces, la parte económica de esa forma. En la parte institucional, tú decías, Ana, de que no existía la polarización. Existía la polarización. Lo que pasa es que la polarización quizá estaba más en las calles. Felipe Quispe era un factor que yo recuerdo que teníamos que tratar con él, de enorme legitimidad y gran capacidad de movilización. Y teníamos que trabajar en función a tener interlocución a través de Ana María Campero y muchas otras personas. Yo te diría que estos 20 años, lo que ha habido, excepto los últimos años, desde el 2010 por lo menos, un periodo de casi dominio apabullante, donde la gente ni miraba el Congreso, eran sesiones de aeróbicas, levantar la mano y votar lo que les decían desde el Palacio. Tener democracia con diversos puntos de opinión, priorizando el bien nacional, se ha hecho en el pasado, se lo hizo en los 80s, se lo hizo en los 90s, se lo hizo en los 2000s, mira, y también ahora es donde no se ha podido hacer. Ahora ha sido una ineptitud galopante, porque ahora se fractura el MAS, nadie tenía mayoría, no había 2/3 y se ha trancado absolutamente todo. Yo creo que esa lección nos va a dejar como lección el que tienes que buscar el bien común, y creo que las experiencias del pasado te permiten recuperar eso siempre y cuando la gente vea qué quieres hacer. Queremos cambiar la aduana, queremos cambiar el servicio de impuestos. Muy bien, pongamos a la mejor gente por 2/3 de forma independiente. ¿Quién se va a oponer? Si yo le digo, voten por mis amiguitos o mi compañero de curso o mi compañero de la promoción, claro que no vas a tener el apoyo. Creo que esa es la forma de entenderlo y trabajarlo hacia adelante. Y yo francamente me preocupa menos a mí la parte esa de la gobernabilidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque los pueblos aprendemos. Cuando la UDP no había mayoría y hubo crisis brutal, la gente aprendió que había que construir consensos del 85 para adelante, y cosa que se lo hizo durante mucho tiempo. Eso se ha perdido, ese espíritu hay que recuperar. Gracias, Jorge Tuto Quiroga. El tiempo solamente se lo recomiendo, por favor. Usted ha repetido 2 veces, viendo que la gente, esta frase, le importa mucho lo que diga la gente. La gente le está pidiendo unión. ¿Cuál es el concepto para usted de unión ante una posibilidad de la vuelta del MAS? De que la gente va a generar esa unificación. Yo lo he visto ya en varios lugares, y verán conforme llegamos al 17 de agosto que la gente se va a ir aglutinando en relación a un proyecto de alternativa opositora democrática. Yo doy 2 experiencias recientes. 28 de julio en Venezuela, Edmundo González con mi amiga María Corina, 67%, Maduro 30%, Maduro se la robó. Hasta García Linera sabe que eso no suma 100, falta 3%. Había 10 partidos, no habían 2. Ecuador en enero, Noboa y Luisa González, la de Correa, 90% del voto entre los dos, pasan a segunda vuelta. Había 16 partidos. La gente sabe votar y va a concentrar el voto en una alternativa de oposición democrática conforme vayamos avanzando, sobre todo cuando se despeje esta incertidumbre de qué sigla está habilitada y qué candidato está, que estamos en medio de un mare magnum, porque yo no sé ni siquiera si el MAS o lo que era el MAS, si ahora va a estar en 3 bloques, 4 bloques con la UCS, con el MTS, ya no sé, es una ensalada que me tiene. En fin, no es mi preocupación, problema de ellos, pero se verá, pero claramente va a haber una opción de alternativa democrática dominante que va a decantar su preferencia en función a quién pueda salvar la economía, que es el elemento central y principal de motivación de votación. Gracias, Jorge Quiroga. Ana Plasco. Justamente en este tema que comentas, que la gente sabe cómo votar, sabemos de que hay como 2 grandes bloques ahora en el electorado. Personas que apoyan a izquierda o al gobierno del movimiento socialismo, y personas que no lo apoyan y quieren que salga. Lo que yo noto un montón en los candidatos de el espectro de opciones es que les hablan a sus propias bases y buscan convencer a los convencidos. ¿Qué le dirías tú a un votante
histórico del movimiento socialismo que votó por Evo Morales desde el 2005 para obtener su voto. ¿Cómo harías para hablarle a alguien que no es de tu bando, por decirlo así? Hablo mucho con esa gente, porque claramente los días donde tenían 60% quedaron en el pasado, y si alguna ventaja tengo, Ana, es que fui consistente en decirles la verdad cuando era muy antipático hacerlo. Cuando el 2008-2009 recorría Radio Fides canales y decía el MAS está farreando el gas, me miraban como agorero, pesimista, la gente que votaba por el MAS. No seas aguafiesta, faltan 10 años, 15 años, bueno, aquí estamos. 2015 derrocharon los dólares, decíamos, se van a acabar, aquí estamos. Eso te da la credibilidad de que la gente entiende de que esto fue absolutamente irresponsable, y gente que alguna vez confió en ese proyecto está profundamente decepcionada. Y yo te puedo decir que si caminas por la feria más grande de ropa que hay en Oruro, te puedo decir con absoluta sinceridad que hace 10 años yo no podía entrar. La hostilidad, no era necesario empujones, era una hostilidad visual, verbal, que era imposible entrar. Ahora entro y no puedo dejar de recibir, porque la gente quiere dólares, porque sin dólares no hay comercio. Y el que hace comercio en Oruro, en el Alto, quiere dólares. En Santa Cruz, los que hacen importación conocen a alguien que exporta y pueden triangular dólares. En Oruro y el Alto no los conocen. Los usuarios más fuertes de Binance para comprar USDT, para comprarse unos dolaritos para mandarlos a Arica, están en Oruro y el Alto. Esa es una aspiración muy sentida de gente que se ha visto decepcionada. Es evidente que queda todavía un reducto duro, que claramente ese reducto duro que queda, no sé si es 25 o 30, se está fragmentando en lo que por lo menos parecen ser 3, si es que no son 4 diferentes vertientes. Habrá que ver cómo termina, porque hasta mañana yo no sé qué va a pasar con las siglas y las inscripciones. Jorge Quiroga, mire quién le hace una pregunta a usted ahora. Repartir acciones de YPFB, Entel, etcétera, a los bolivianos, se está repitiendo el mismo concepto que la capitalización, que ya fracasó en Bolivia. El país sabe que se trata de una privatización, porque las acciones de la gente se las van a comprar las empresas. Entonces, ¿es o no es verdad tu promesa de no privatizar las empresas estratégicas? Samuel Doria Medina le pregunta a Jorge Tuto Quiroga. Muy bien, para que quede claro, no nada que ver con lo que se hizo antes. Antes se entregó, se trajo inversión, se redujo las regalías. Yo me opuse a ese esquema, por cierto, y se pasó las acciones a las AFPs, que eran una empresa española y una suiza. Eran todos extranjeros. Yo me opuse a todos esos esquemas. No tiene nada que ver con lo que fue eso. A lo que estamos yendo es a un régimen propietario individual con nombre y apellido. El sistema va a ser de que la acción de título de propiedad popular tuya sea embargable, heredable e inicialmente intransferible, porque experiencias te muestran que si inicialmente la puedes vender, puede haber un dumping o una sobreoferta de acciones que te tiran abajo el precio. Tienes que ir regulando y modificando eso en el precio, y me parece que en lugar de decir privaticemos para que un empresario se agarre una fábrica, esto es que lo que los bolivianos tenemos sea de propiedad individual, con nombre y apellido, con registro orbital de cada persona, no de empresas extranjeras o AFPs extranjeras, es de cada uno de los bolivianos que seamos agentes económicos activos. Me sorprende que hay gente que no quiera que los bolivianos seamos dueños de nuestro destino y que seamos país de propietarios en todos los frentes, en los recursos naturales, en los puestos de las caseras del mercado, que sean titulados individualmente, en la tierra. Yo creo firmemente en que la mejor economía es una donde los ciudadanos son propietarios y dueños de su destino. Por favor, a la pregunta y la respuesta en 30 segundos. La última, Ana Velasco, adelante. Perfecto. Algo que me ha parecido muy interesante que decías hace un momento es que la cultura política que nos está heredando estos últimos años es esta del dedazo, de escoger a los amiguitos, de olvidarse de la meritocracia. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuál va a ser la forma en la que tú vas a escoger a tus ministros? Y si nos podrías contar quiénes van a ser tus ministros. Sé que me vas a decir, por los méritos, por el currículum, porque son los mejores, pero ¿podrías decirle al país ahora, yo creo que mi ministro de gobierno va a ser tal persona? Y si no, ¿por qué no? No, porque nunca lo he hecho. Me parece que es de muy mal gusto pretender de que ya ganaste y empezar a especular y manosear nombres. Nunca lo he hecho, no voy a empezar ahora.
pero quizás tengo la ventaja de que a mí, a diferencia de otros, me pueden evaluar por la clase de gente con la que he trabajado en el pasado, por la clase de gente que he designado en las instituciones. Puse a José María Bakovich en el servicio de caminos por 2/3 con un directorio independiente, a Amparo Vallivian en aduana, a Eduardo Segada en el servicio de impuestos, a Ana María Campero en la defensoría. Si tú revisas el gabinete que yo tenía, Jack Trigo, connotado economista, ministro de Hacienda, reconocido por todos, Alberto Leitón, que trabaja en el Banco Mundial, Amalia Naya, que hizo un enorme trabajo en la parte educativa, Javier Nogales, Gustavo Toto Fernández, José Luis Lupo. ¿Pero no crees que la gente necesita esa información para saber si puede votar? No creo, porque yo creo que es de muy mal gusto. Parecería un triunfalismo de empezar a repartir cargos y hasta se ve mal. Uno tiene que pedir el voto en base al programa, el liderazgo, la capacidad, credibilidad, firmeza, y es evidente que tengo equipos de gente con los que trabajo, y en el caso mío más bien es más sencillo de ver cuando tuve la oportunidad, ahí están los nombres de la clase de gente, los mejores profesionales en ese momento en su campo, y lo mismo verás cuando vuelva a tener la oportunidad, los mejores y las mejores profesionales en todos y cada uno de los campos. Y ahí va un ejemplo: el vicepresidente Juan Pablo J.P. Velasco es el empresario tecnológico digital más exitoso de Bolivia, ha hecho las 3 empresas más exitosas en los últimos 12 años, netcomidas.com, después Pedidos Ya, después Yango, tiene 38 años, las ha hecho él, es un gurú emprendedor tecnológico, la gente joven aspira a hacer cosas como esas y ha abierto la puerta a una nueva generación que no está ahí porque ha heredado nada, sino porque ha hecho algo en el mundo de emprendimiento tecnológico digital, y ahí va un ejemplo que te muestra la clase de gente con la que vamos a trabajar. Ana Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque. A ustedes por la Ven invitación. siempre, por favor, es tu Claro, casa. con Ven gusto. siempre. Volvemos de la pausa y hablamos de seguridad. Seguridad. A propósito, ¿dónde hizo su servicio militar, Jorge Tuto? Libreta de extensión. Libreta de extensión. ¿Qué pasó? Llegué a la universidad a los 16, 17 años. 17 años. Sí. Ok. A la pausa, volvemos enseguida. Ya retorna Fides en las ánforas con la potencia informativa del Grupo Fides. Desde las últimas actualizaciones hasta los eventos más relevantes, nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Santa Cruz. Grupo Fides Cochabamba. Grupo Fides La Paz. Desde Fides Tarija, Loyola Fides Sucre. Fides Potosí. Información veraz, objetiva y confiable. De lunes a viernes. La hora del país vespertino. Desde las 6 de la tarde. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país vespertino. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. La noticia actualizada. Ya hemos superado las 4.4 millones. Los eventos más relevantes. Coordinar esta bonita actividad. Nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Están convocando a jóvenes para reclutar para que sean... Hablan flores de la Pachamama. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Este es Ramos Pilar. Oruro. Grupo Fides Cochabamba. Fides Tarija. Loyola Fides Sucre. La hora del país meridiano. De lunes a sábado, desde el mediodía. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país meridiano. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. De lunes a viernes, a las 2 y 10 de la tarde. Normal, un poco larga. Claro, el tiempo pasa más rápido. Chiquito, chiquita, lo que sea. A ver, intensamente, 2. Música, salud, política, análisis. Con Ángel Careaga. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Buenos días, Mario. Estoy tomando mi cafecito de la mañana. Hola, querido Mario. Hoy realmente vamos a hablar de un tema que... Seguimos aquí en Radio Fides. Básicamente porque la radio no ha cambiado a lo largo de los años. A pesar de todas las mejoras técnicas, a pesar de las redes, todo en la radio se reduce a un hombre o una mujer y un micrófono, compartiendo historias, hablando de problemas, comunicándonos con una audiencia que nos escucha. La radio afecta a la gente de una forma muy íntima. Todo entre nosotros, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación.
15 segundos para la pregunta, minuto y medio para la respuesta. Volamos, porque esto del tiempo es realmente terrible. Damos la bienvenida a Gregorio Lanza, especialista en temas de seguridad, quien nos acompaña en este bloque. Gregorio Lanza, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, Jorge Tuto Quiroga. Vamos a ver qué dice el plan de gobierno de Jorge Tuto Quiroga en el Tribunal Supremo Electoral, página oficial. Veamos, por favor, plan de seguridad, cero coca ilegal, reforma del Ministerio Público, vecindarios seguros para luchar contra la delincuencia, reforma policial. ¿Qué del tema de la corrupción? Pregunta también Fides en este aspecto. A ver, sumatoria de penas. Eso he leído en su plan de gobierno, Jorge Tuto Quiroga. Sumatoria de penas, ¿cómo es esto? Es un concepto jurídico básico, penas acumulables. ¿Qué sucede? Si tú golpeas, violas, asesinas a una niña, te dan hoy la pena más alta, de la más grave de los delitos que hubieras perpetrado. Penas acumulables es sumar esas, junto con cárceles de verdad, para tener escarmiento real a los atroces delitos que uno ve que se van cometiendo, porque si solo haces la pena del delito más grave, más sale después de un tiempito y se queda siempre en la justicia, la gente ve con frustración de que no hay castigo. 30 podría no ser el límite. Claro, es una forma de evitar, porque hay gente que quiere ir al extremo, ¿no es cierto? Hay gente que ve un crimen atroz y dice pena de muerte, habría que salirse del sistema interamericano. Estaba la otra vez en Oruro, una persona me dijo, el que no quiera pena de muerte no quiere luchar contra la corrupción. Bueno, habría que salirse del sistema interamericano si uno quiere hacer eso, pero una forma de garantizar que los crímenes atroces, oprobiosos, tengan una sanción ejemplarizadora es penas acumulables, cárceles de verdad, y no lo que vemos ahora, que algunas de ellas son como country clubs, donde tienen fulbito, parrillada, serenata, y la pasan ahí hasta tienen hasta fiestitas ahí adentro respecto a eso. Y una anotación, lo que tocaba sobre la corrupción que estaba en el anterior módulo, hay que volver a un sistema de todo por licitación. El 90% de lo que hace este gobierno, 85% o más, son adjudicaciones a dedo, sin licitación, llenas de corrupción. Hay que recuperar los principios de la ley SAFCO, de la ley de procedimiento administrativo, y todo lo que adjudique el gobierno debe ser hecho por licitación pública, con competencia, sin corrupción, y recuperar lo que alguna vez instituimos, la declaración jurada de bienes, que debe ser materia de que todo funcionario público esté sujeto a ella. La pusimos en vigencia, fui el primero en hacerla, y que todos tenemos que hacer las declaraciones juradas de bienes, y hay que hacerlas no solamente en el ejercicio de la función al entrar, al salir, sino durante el ejercicio de la misma, con procedimientos claros y sanciones ejemplarizadoras contra la corrupción también. Gregorio Lanza, especialista en temas de seguridad. Jorge Quiroga. Un tema que me parece central y que usted siempre habla es el narcotráfico. Coca Cero, en su gobierno del 2001, en esta visión de una política de shock, que podemos hablar más radical que la gradual, desarrollo alternativo, diálogo, con esta política de shock instruyó que se cierren los 6 mercados legales que habían de hoja de coca en ese periodo. Estaba el San Antidroga Antesana y también el de Sacaba. Eso generó una insurrección cocalera, muertos cocaleros, pero también fueron secuestrados un teniente del ejército y después fueron asesinados en el Chapare. ¿Ha recogido esa experiencia y usted va a volver a hacer esa política, o recogiendo esa experiencia fracasada va a rectificar y tener otra política frente al narcotráfico? Minuto y medio, Jorge. Gracias, Gregorio. Uno recoge las experiencias, aprende de ellas, y es lo siguiente: nunca fue Coca Cero, la coca de Yungas, como tú bien sabes, porque la estudias creo que más a profundidad que nadie. Ha sido y va a seguir siendo legal, tradicional, milenaria. ¿Cuál fue el problema en Bolivia acá? Que en marzo de 2017, como tú bien sabes, la ley 906, a nombre de subir un poco la superficie cultivada de Yungas, legalizó la hoja de coca, que año tras año los informes de Naciones Unidas muestran que la hoja de coca del Chapare tiene un solo fin. Antes le ponían narcotráfico, después llegó el eufemismo de fines ilícitos y demás. Lo que vamos a proponer nosotros es que el Estado controle todos los mercados de comercialización para garantizar que no se desvíe. Si el gobierno del MAS le gusta tanto nacionalizar, espero que, recogiendo la experiencia, acepten que el Estado se haga cargo de los mercados para garantizar que no haya desviación a mercados ilícitos, porque de lo contrario
¿qué podemos lamentar? Tú te referías a un caso y sé a cuál estabas aludiendo. Ese no fue Sacaba, fue un poco antes, el tenebroso caso del oficial Andrade y de su esposa, que fueron salvajemente descuartizados cuando estaban haciendo tareas de erradicación en el Chapare. Sabemos perfectamente, Gregorio, que el germen del narcotráfico y la cocaína y lo que atrae a esto que estamos viendo hoy, los MARCETs, los PCCs, estas tutas que aparecen por acá, vienen acá como Pedro por su casa, tienen escolta policial para ir a renovar sus documentos, tienen equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque estamos vistos como un país donde se produce la cocaína y se la puede comercializar libremente en estos últimos años. Gracias. Sí, esa política ha fracasado en general, la de Coca, para eliminar el narcotráfico en el Perú y en Colombia. Eso está a la vista, más bien se han extendido las producciones, se ha generado violencia. Es el caso de Colombia, 1/3 de la territorio está en manos de grupos de derecha, de izquierda, que son en el fondo grupos que viven de la producción ilegal. Entonces, esa política de pensar en que se va a eliminar la producción de droga de una vez para siempre, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. ¿No le parece que habría que pensar más bien en políticas graduales que poco a poco vaya realmente cercando esa producción, atacando a los grandes traficantes y productores, destruyendo esa red que hay efectivamente en el trópico de Cochabamba, pero no prometer una cosa que es inviable en el corto plazo? ¿En cuánto tiempo se podía hacer una política de control? ¿En 4, en 5 años? En mucho tiempo. Pues justamente eso es lo que estamos planteando, Gregorio. A ver, tú estás mencionando experiencias de países donde ha habido dificultades. Conozco de cerca lo de Colombia, los avances que hubo con el Plan Colombia, los retrocesos, la metástasis que hizo el proceso colombiano que te ha llevado a que Ecuador esté cerca de ser un estado fallido, porque fue alimentado por el hecho que tiene lindos puertos, dolarización, más todos los movimientos de la FARC que supuestamente levantaban las armas, se fueron para Ecuador, se asociaron con mexicanos, y mira lo que es el desastre de Ecuador, donde mataron a Fernando Villavicencio, que seguramente estaba camino a la presidencia de Ecuador, lo conocía bastante bien. Ambos habíamos sido sentenciados por difamación, calumnia e injuria, y creo que le cortaron el camino a la presidencia. Sí, conozco perfectamente los efectos perniciosos. Sí quisiera recordarte que nosotros en 5 años demostramos, con todas las dificultades habidas, que se redujo 80% de la producción de cocaína, de 250 toneladas al año que se tenía, se bajó a 45 toneladas de cocaína. Se tenía más superficie cultivada de bananos, de palmitos, de lo que se tenía de coca. Se avanzó de esa forma gradual a lo largo de 5 años para generar oportunidades alternativas, pero no cabe duda que, como tú lo sabes perfectamente, que nada es tan lucrativo, tan atractivo como el narcotráfico, tráfico de armas, y lo que te trae a todos estos sujetos que andan campeándose como Pedro por su casa. A mí me duele profundamente que cuando a la esposa de Marcet, este gran narco que está en la lista de los 10 más buscados, a la esposa dicen hay que extraditarla de no sé dónde a Sudamérica, ella no pide irse a su país de Uruguay o a Paraguay, se pide venir a Bolivia, y aquí han agarrado el otro día a este señor del PCC, que era un capo muy grande, porque no hay que pensar que la tranquilidad que te da la criminalidad dominando a la sociedad y al Estado, para mí eso es inaceptable. Si es que caemos en transar y aceptar que elementos criminales como PCC, Bermelo y Marcet vean a Bolivia como su finca, como ha sucedido trágicamente estos años, sumiéndonos en la vergüenza internacional. Jorge Quiroga, la gente quisiera un país como El Salvador, quizás en este momento. No sé si es un ejemplo válido, pero ¿qué se haría con atracos, asalto, robo de propiedad privada para darle seguridad a la gente? Bueno, a ver, la diferencia que es, creo que no hay que buscar copiar recetas, sí hay que tener una política clara de seguridad. En Salvador, en Honduras, donde he estado varias veces, hay un problema gravísimo de criminalidad organizada. Sí, lo existe con pandillas, con maras organizadas, muchos de ellos deportados de Estados Unidos y que vuelven a hacer. El principal problema de Bolivia, que alimenta el narcotráfico, que alimenta la criminalidad y que te causa inseguridad, es el narcotráfico. Es lo único que te atrae a estas gentes que estás viendo que están por acá.
Si no hubiera coca del Chapare que se hace cocaína, al último lugar que se vendrían Marcet, PCCs o Vermelos, sería Bolivia. Entonces en Bolivia no es un problema de criminalidad estructural como tenías en Centroamérica. La miel para las abejas criminales es el narcotráfico, y es eso lo que debemos claramente combatir como nación si queremos evitar caer en manos de garras de criminales. Enseguida tiene una pregunta que Gregorio lanza. Antes, Carlos Mercado, de Fides Cochabamba, pregunta. Gracias. En Cochabamba, uno de los conflictos sin duda es las plantaciones de coca ilegal. Si bien por algún lado se reconoce el valor cultural, tradicional, hasta económico de la hoja milenaria como se la denomina, y además la ley permite un cierto grado de hectáreas que están de manera legal en el país, existe también. Hay plantaciones ilegales en parques nacionales, sobre todo, ha provocado avasallamientos. También se ha provocado que algunas tierras donde no se permitía las plantaciones de coca sean también utilizadas. Y según un estudio realizado, gran parte de esta hoja de coca ilegal va directamente al narcotráfico. Quisiéramos saber cuál es su propuesta concreta para luchar contra el narcotráfico, respetando lo que significa las plantaciones de coca ilegal, el aspecto cultural, tradicional que hay en nuestro territorio de Bolivia, pero una lucha concreta contra este tema del narcotráfico, con las plantaciones de coca ilegal que han penetrado parques nacionales. Que la respuesta ya la ha dado Jorge Tuto Quiroga anteriormente con la pregunta. Sí, pero creo que Carlos tocaba un tema muy interesante, que es una dimensión del narcotráfico que no se ve. Mucho se habla siempre del grado de contaminación o depredación que genera la minería, la agricultura, y muy poco de lo que genera el narcotráfico, que se come la tierra, que hace deforestación masiva. La carretera por el Tipnis, que era un intento de hacer una cinta de asfalto por medio de un TI, territorio indígena, PN, Parque Nacional, y Siboro Secure, con sobreprecio, talando árboles para extender los cultivos de coca. Y ahí tengo una aclaración sobre lo que decía Carlos. Él hablaba de coca legal y ilegal. La coca de Yungas ha sido, es y será siempre legal, milenaria, tradicional. Es la que se usa para el acullicu hasta en las celebraciones de la Virgen de Urcupiña. La del Chapare, como señalaba Carlos, los estudios que presentaba Naciones Unidas con el mismísimo Evo Morales, año tras año tras año, mostraban que 93-95% de esa producción tenía un solo fin: el narcotráfico y los fines ilícitos. Que fue terrible, que somos el único país del mundo que ha legalizado, Carlos, que hizo la pregunta, la producción de coca a sabiendas de que se destina al narcotráfico. Con la ley 906 de marzo de 2017, que Gregorio conoce muy bien, se sube la superficie de Yungas de 12.000 a 14.000 y se da 7.700 hectáreas, que en un mal año son más de 100 toneladas de cocaína que se están produciendo, y nos preguntamos por qué de marzo de 2017 empiezan a llover aquí PCCs, vermelos y criminales, porque están diciendo, ahí hay un gobierno donde te permite producir la cocaína de esa manera. Claramente hay que enfrentar la parte criminal de todo esto, y algo que yo espero que el movimiento al socialismo, en consistencia o coherencia con lo que dicen, respalden, es que los mercados donde se comercializa la coca sean nacionalizados con el control estricto para que no se desvíe a fines ilícitos la hoja de coca, y garantizar que no tengamos el narcotráfico como elemento de atracción al crimen organizado internacional. Gregorio Lanza, adelante por favor. Sí, John, gracias. Sí, yo siempre veo que hay un problema en la contextualización. Cuando se habla del 2001, el propio 97 era un periodo diferente. Los productores de coca en el Chapare en ese periodo producían básicamente hoja de coca. En estos años, 20 años, se han insertado ellos en la producción de pasta base, o sea, una articulación mucho más seria, más compleja. Por lo tanto, va a ser más difícil. Yo veo optimismo, pero no quisiera ya entramparme en este tema. Y yo quisiera conectar más bien con un tema que está vinculado, y es seguridad y policía. ¿Qué pasa con la policía?
La policía indudablemente está penetrada, no solamente por el narcotráfico, sino por diferentes tipos de ilícitos. En los últimos años, en la historia, hace 20 años, y conoce el candidato Tuto Quiroga muy bien, cuando el ministro de gobierno de Banzer quiso reformar la policía y en algún momento llamó que habían policías tontos y todo eso le hicieron, ¿no? Le armaron todo un caso y al final tuvo que renunciar. La pregunta, don Gregorio Lanza, cuando concreto, en el caso también de Moldis, que dijo que había que reformar la política judicial y además de cárceles, porque había corrupción de policías, terminó saliendo al mes. ¿Qué va a hacer con los temas de corrupción y reforma en la policía? Muy bien, dos puntualizaciones. Lo que dices es evidente. Bolivia, la visión esa de la hoja de coca de los 80s, 90s va pasando a pasta base y hoy a clorhidrato. Hoy se produce clorhidrato, por eso en Bolivia tenemos lavadoras muy caras porque las usan para hacer clorhidrato y se quema la lavadora y las van cambiando. Sobre el tema de la policía, no cabe duda, no es un tema sencillo, pero yo aprendí que puedes generar unidades en la policía con sistemas de mérito, de competencia, de examen, con detector de mentiras, dicho sea de paso, para tener gente en unidades especializadas de lucha contra el crimen, de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el crimen organizado. Yo en lo particular recuerdo que trabajamos para desmantelar, porque no es la primera vez que han venido elementos criminales a Bolivia. Aquí había, ¿te acuerdas, el señor Diodato? Que tenía una red de casinos, lo metimos presos, me amenazaba, me insultaba de todo, me decía de nada, pero ahí está, y pagó por sus culpas, y teníamos unidades de policía que podían hacer ese trabajo de combate a un crimen organizado que era bastante sofisticado. No cabe duda que también requieres cooperación internacional. Yo soy un firme convencido que tienes que hacer esa reforma de la policía desde el principio del gobierno, con fortalecimiento institucional, con cooperación internacional, con, en primer lugar, la cooperación y la ayuda de la federal brasileña, porque Bolivia nos hemos vuelto el punto de suministro del narcotráfico y la criminalidad para el PCC y Vermelo, y nuestros primeros socios en este emprendimiento deben ser la federal brasileña, los segundos, los órganos de seguridad de la Argentina, donde hay muchos vuelos blancos que van hacia allá, y después los países vecinos y después otros organismos regionales. ¿Nunca ha sido perfecta la policía? No, pero yo te puedo decir, Gregorio, que en un momento dado a organizaciones criminales sofisticadas se las capturaba y se las penalizaba. Hoy, tristemente, lo que vemos es que creo que es más fácil o más breve la lista de jefes antinarcóticos de Evo Morales que no están presos que los que sí están. Porque ¿qué va a hacer con la policía? La reforma a la policía institucional por mérito, por carrera, por competencia. No puede ser un satélite servil del gobierno de turno que la mandas a reprimir y después le echas la culpa cuando las cosas salen mal. Yo sé, la policía son gente de bien. Lo que sucede es que si el sistema es que para escalar tienes que ser servil y hacer labores políticas, pues terminas deformando y degenerando una institución que es noble y que debe ser manejada respetando al verde olivo y el honor que es servir al país en órganos de seguridad. Gracias, Gregorio Lanza, por estar aquí y por este tiempo en Fides. Vamos a la pausa. Seguimos con Jorge Tuto Quiroga a la vuelta. Ya retorna Fides en las ánforas con la potencia informativa del Grupo Fides. Desde las últimas actualizaciones hasta los eventos más relevantes, nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Santa Cruz. Grupo Fides Cochabamba. Grupo Fides La Paz. Desde Fides Tarija, Loyola, Fides Sucre. Fides Potosí. Información veraz, objetiva y confiable. De lunes a viernes. La hora del país vespertino. Desde las 6 de la tarde. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país vespertino. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti.
Radio Fides 2025. La noticia actualizada. Ya hemos superado las 4.4 millones. Los eventos más relevantes. Coordinar esta bonita actividad. Nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Están convocando a jóvenes para reclutar para que sean... Hablan flores de la Pachamama. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Este es Ramo Pilar. Oruro. Grupo Fides Cochabamba. Los Fides Tarija. Loyola Fides Sucre. La hora del país meridiano. De lunes a sábado, desde el mediodía. En cada emisión, las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país meridiano. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Gracias por estar con nosotros. Fides en las ánforas. Con los 4 temas, ejes, de lo que considera Fides son importantes para la gente y claro, con el agradecimiento a Jorge Tuto Quiroga por ampliarlos y explicarlos. Bien. Algunas preguntas sueltas, don Jorge Tuto Quiroga, sobre todo vienen a tocar temas tan sensibles como el medio ambiente, por ejemplo, y la Amazonía. Una pregunta de Sergio Bombacano, responsable nacional de Planificación de Fe y Alegría. Escuchamos. En los últimos años, muchos papás y mamás de familia se han quejado de los contenidos curriculares de nivel primaria y secundaria, diciendo que tienen mucha ideología, especialmente socialista, y muy poco contenido científico. Tampoco se han hecho evaluaciones de la calidad de la educación en Bolivia en los últimos 20 años y la única que se ha hecho a nivel internacional por Naciones Unidas. Hemos salido muy mal entre los peores países de la región. La pregunta es ¿qué piensa hacer usted al respecto? Bien, perdón, Sergio Bombacano, responsable nacional de Planificación de Fe y Alegría, era sobre el tema educativo. Jorge Quiroga, escuchó la pregunta, por favor. No, gracias a Sergio, es profundamente doloroso el estudio que él cita. Es verdad que acá por ideología impusimos la Avelino Siñañi, por ideología nos abstuvimos de participar o rechazamos participar en las evaluaciones internacionales PISA, que es como el pensar de que si no voy al doctor debo estar sano porque no tengo diagnóstico, cuando lo mejor es saber cómo está tu sistema educativo. Y ese estudio doloroso que él menciona, que Sergio hace referencia, es el que muestra que 3 de cada 100 niños pasan exámenes de matemáticas. Los otros 97, Baldor García Linera. Triste ese resultado. Y en el mundo de hoy tecnológico digital vamos a quedarnos rezagados. Se requiere un cambio de raíz de educación con y hoy día tenemos, Sergio, como tú bien sabes, herramientas notables a nuestro alcance. Los sistemas de digitalización tienen que llevarnos a que la educación sea tan entretenida o tan atractiva para nuestra juventud como lo es entrar a Instagram o TikTok. Y yo he visto en países en India, en China, cómo están modificando su currículum educativo. Te doy un solo ejemplo sobre esto, John. ¿Por qué el TikTok que la gente usa es tan extremadamente pegajoso? Porque el celular tiene 15 sensores que mientras tú estás viendo el producto, te están mirando, te están sintiendo, están viendo la apertura de tus ojos. Eso la aplicamos para productos de entretenimiento. Imaginémonos trasladar eso al sistema educativo. Tener un sistema de monitoreo con inteligencia artificial para ver cómo y cuánto están absorbiendo los niños en el sistema educativo. Así como TikTok puede ver cómo, que si tú eres del Real Madrid, que abres tus ojos grandes, y si estás viendo las zapatillas de Mbappé, o estás viendo la polera o su peinado, te mandan propaganda de shampoo o de zapatos. Todo eso, esos sistemas de inteligencia artificial los puedes aplicar a los sistemas de educación. Se hizo avances con 200 días de clase, se hizo avances con la mejor formación de los maestros, se perdió todo ello. No tenemos suficientes maestros bilingües como teníamos en algún momento y tenemos un excesivo centralismo y adoctrinamiento, Sergio. Tú sabes que lo que hoy existe en el sistema educativo es adoctrinamiento
de corte ideológico sobre la revolución cubana, sobre lo grande que es Evo Morales, en lugar de educación digitalizada, descentralizada, para que los niños aprendan y mejoren en las materias que les dan un mejor futuro profesional. Voy al tema Amazonía, preservación del medio ambiente. Edgar Ramos, nuestro periodista de Fides Trinidad, pregunta. Directo. Desde el departamento del Beni, esta región amazónica enfrenta una situación crítica por la expansión de chaqueos, la quema descontrolada y la falta de políticas efectivas por parte de gobiernos nacionales y departamentales para la preservación del medio ambiente. Esto no solo amenaza el ecosistema, sino también la biodiversidad y la comunidad de los pueblos indígenas y campesinas. Nuestra pregunta sería, ¿qué medidas propone su candidatura para proteger la Amazonía de manera efectiva sin sacrificar el desarrollo económico ni el respeto de los pueblos indígenas y campesinos? Jorge Quiroga. Gracias, Edgar. Primero, sistemas de monitoreo modernos. Creo que Edgar debe recordar que compramos el satélite Tupac Katari, que costó creo que cerca de $500 millones y no sirve de absolutamente nada. Edgar, allá en Beni, donde tú vives, yo iba manejando, recorrí el departamento 1.200 kilómetros en vehículo, y hay zonas, como tú bien sabes, que no llega señal de celular, ni de Entel, ni de Tigo, de ningún otro. Y un amigo tenía una estación de Starlink, que es del tamaño de la iPad, de una tableta, y que la pones en tu vidrio y tienes conexión con satélites suborbitales que te permite monitorear, tener acceso a comunicación y monitorear absolutamente todo. Tienes que tener un mejor sistema de monitoreo y comunicación con satélites suborbitales, tienes que tener unidades especializadas, preparadas en las regiones, y lo que no puede seguir pasando, Edgar, es que que nos sorprenda que hay quemas cuando son tan recurrentes como ir a misa los domingos. Todo el mundo sabe la época del año en que se dan las quemas, y que muchas de estas son incentivadas, promocionadas y fomentadas por las propias esferas gubernamentales, que no les interesa absolutamente nada. Y por eso, el monitoreo, la preparación de brigadas de prevención, y un tema clave, Edgar, que yo he aprendido recorriendo Bolivia. La titulación individual es la mejor vacuna contra los chaqueos indiscriminados. Cuando son tierras fiscales o te dicen que son comunitarias, son de todos, no son de nadie, y es mejor quemarlas para avanzar. Si tú te fijas el mapa de los incendios de Santa Cruz conforme vas subiendo a Pando, verás que baja notablemente. ¿Por qué? Porque hay más titulación individual en Pando que en Santa Cruz, hay más en Pando que en el Beni, y cuando tú tienes algo titulado a tu nombre, tú puedes hacer una quema controlada con zanjas, con sistemas de contención. Nadie manda a quemar su casa, nadie manda a incendiar su auto, uno lo cuida, lo ajeno uno puedes quemar. Y creo que la comparación de los mapas de calor de las épocas de los ecocidios te muestran claramente que una de las mejores maneras, más allá de esto de prevención, de equipos, de satélites suborbitales, de fortalecimiento a las unidades de bomberos, que no debería sorprendernos que hay una época del año donde tienen que estar mejor dotadas que el resto del año. También el tema de titulación individual es una gran vacuna para evitar que se quemen las cosas, porque al no ser de una persona individual, se las queman porque no tienen pertenencia a una persona que las cuide. Llegamos al final, pero Fides ha hecho un resumen de lo que considera serían titulares por la comparecencia de Jorge Tuto Quiroga aquí hoy en nuestra emisora. En un esfuerzo compartido con la agencia de noticias Fides y Radio Fides. Veamos qué destaca Fides de Jorge Tuto Quiroga hoy. Primero, creo firmemente que esa estabilidad económica es hasta Navidad. Segundo, los cambios con la inteligencia artificial revolucionarán la medicina. Se podrá operar desde La Paz a una persona en Copacabana con robots. Tercero, no tengo dólares en la billetera ni en el colchón. Cuarto, no se puede hablar de reducir por reducir, 440 millones. Ítem 60% en salud y educación, es decir, acortar la administración pública. Jorge Tuto Quiroga, muchísimas gracias. Llegó el cafecito al final, pero llegó. Lo fuimos a cosechar, lo molimos, se lo presentamos en la taza, sí, porque Fides quiere siempre tratar bien a sus invitados. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, mi querido John. Gracias a ti. Un gusto estar aquí en ANF, Radio Fides, y nos volvemos a ver pronto. Gracias. Fides en las ánforas, lo invitamos, la invitamos también a usted, por favor, el domingo de 11 a 12:30.
Quiero agradecer a Franz Deza, Javier Gisbert, Gabriela Pérez, que están trabajando constantemente, la gente de la agencia de noticias Fides atrás, nuestro director y todo el plantel administrativo de Fides por este esfuerzo. Hasta el domingo, amigos. Hasta aquí presentamos Fides en las ánforas. Elecciones presidenciales 2025. Porque solo con información clara y directa se puede tomar una decisión consciente. Porque Fides es la gente y la gente merece votar informada.